de Comercio y desde ProExport, que están precisamente mapeando el sector audiovisual y el sector, digamos, creativo, para poder generar esos beneficios, para que, digamos, esos software especializados, que no solo, digamos, es el precio, es que nos quitan competitividad, o sea, y nos quitan productividad. Entonces, eso se lo contamos un grupo de asociaciones y representantes de gremio a nivel nacional, al Ministerio de Comercio y a ProExport, y ya se está formulando precisamente una ley que nos va a generar a nosotros ese beneficio. Pero ¿qué piden de nosotros? Que seamos organizados, ¿sí? que empecemos precisamente a sumarnos entre nosotros, porque podemos ser, digamos, 20.000, pero si solo lo pedimos 10, no nos lo van a dar a 10. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Entonces, desde las secretarías, desde los consejos municipales, hay que acercarse y pedir precisamente que se haga un censo. ¿Cuántos precisamente están saliendo de la universidad, se van a graduar y no tienen las herramientas? ¿Cuántos están trabajando precisamente en el garaje de su casa que no están registrados precisamente como empresa? ¿Y cuántas empresas están precisamente con una parte legal y con otra parte ilegal? O sea, eso es lo real. Entonces, ya se está empezando a hacer precisamente trabajos de la Cámara de Comercio y desde las secretarías para identificar precisamente la importancia de legalizarnos, pero para ser más productivos y más competitivos. Eso es importante. Ya se está generando una herramienta. Yo como moderador no me queda muy bien porque yo debo moderar, pero yo sí creo que hay varias entidades, vale la pena señalarlo, que apoyan el emprendimiento y tienen inclusive fondos concursables en los que no tienen una idea de negocio, la presentan y si se la gana va a tener unos recursos para poder tener el software. Lo que pasa es que inclusive pues, quisiera hacer un comentario, y es que de lo que estamos hablando es de contenidos. Lo que nosotros vamos a vender son contenidos, indiscutiblemente. El valor agregado de todos los que estamos del teatro, de la danza, de las audiovisuales, de todos, son contenidos. El software es contenido, o sea, por colegaje. Y es muy importante que haya esas reflexiones. Hombre, yo quiero comprarlo, es una parte importante. Hay cierto software que es muy costoso, pero es como cuando uno va a manejar, va a hacer una empresa de transporte, hay que comprar el carro, pero hay que ponerle seguro. Y tienen que ser unos modelos que den la posibilidad de prestar un buen servicio. Y creo que existen los espacios, hay unos espacios nacionales, hay unos espacios locales, departamentales, y hay unos espacios, pues entiendo que acá en la ciudad, lo escuchamos en la primera exposición. Ahí es donde nosotros yo creo que podemos hacer un trabajo fuerte para pelear por recursos para tener plataformas. Bueno, yo el año pasado estuve en Visual 2011 y me pareció muy interesante la experiencia de lo que ya se desarrolla como una mesa de negociación. Yo pienso que es muy bueno lo que se dice acá, pero creo que es muy importante la parte de comercialización y la parte de mercadeo, porque para que se genere esta autogestión, eso es como lo básico. Yo pienso que también tuvimos el año pasado una experiencia que fue realizar como el comienzo de una telenovela acá, y se hizo como un ensayo, pero entonces llegamos a un punto ciego que era precisamente cómo comercializamos y cómo vendemos un producto, porque considero que aquí en Envigado tenemos la gente, todo nació a partir de que aquí hay gente que escribe, aquí hay gente que actúa, aquí hay músicos. Entonces uno dice, aquí hay toda la materia prima como ustedes ven, pero entonces ¿cómo nos vamos enlazando para llegar allá? ¿De qué manera, por ejemplo, a través de ABA podemos encontrar como ese apoyo o podemos establecer como esas mesas de negociaciones con la parte internacional que mencionó? Sí, digamos que fundamental que las instituciones digamos, certifiquen las competencias de estos gestores culturales y de estos productores, porque digamos en algunos momentos, si nosotros vamos a conseguir recurso internacional, si no nos reconocen, pues no nos van a dar recursos. O sea, nosotros como colombianos, a los productores y a los inversionistas internacionales les da susto invertir acá en Colombia, porque digamos somos muy tranquilos, en trópico, ellos dicen que somos trópico, entonces no manejamos cronogramas,
le quedamos mal a la gente, entonces eso por ese lado. Pero en Visual 2011, que también tuvimos la oportunidad de estar allá, hablamos con el Ministerio de Comercio, hablamos con el señor, bueno, no me acuerdo ahorita, y le decíamos precisamente la importancia de generar herramientas para empezar a mejorar los proyectos que tenemos y llevarlos a ruedas de negocios internacionales. O sea, digamos, hay festivales de contenidos audiovisuales para cine y televisión a nivel internacional. Entonces el Ministerio de las TIC y ProExport sacaron un recurso este año y que hay que mirar las convocatorias de Vive Digital en este momento, hay que ver las convocatorias también del Ministerio de Cultura en este momento y empezar a hacer el ejercicio de llenar los formatos, de empezar a tener esa cultura de si yo quiero que mi película, que mi novela salga, pues yo necesito hacer el ejercicio precisamente de cómo funciona la industria a nivel internacional. Entonces ya nosotros estamos empezando a llegar ahí porque tenemos asesores internacionales, eso por un lado. Por otro lado, potencializar las redes de trabajo de la localidad. O sea, empezar a acercarse al Consejo Municipal, ¿sí? Porque tiene que haber representantes de audiovisual, de música, de artes escénicas y llegarle con las necesidades. Como les mostré a ustedes, precisamente esta mesa, debe existir una mesa, municipal en cada municipio de Colombia. O sea, debe existir y los parámetros están en internet, el gobierno nacional los tiene. O sea, usted ¿qué necesita de formación? ¿Qué necesita de asociatividad? ¿Qué necesita de infraestructura? ¿Y qué necesita de marco normativo? O sea, son esas cuatro principios fundamentales para que realmente digan, bueno, el municipio de Envigado va a apostarle precisamente a esta propuesta de formación, va a apostarle precisamente a esta propuesta de generar un fondo mixto entre el gobierno, las empresas grandes que digamos desde la responsabilidad social puede empezarse a hacer una novela del año en Envigado, digo yo. O sea, ya se puede empezar a hacer. ¿Por qué? Porque ponen precisamente los artistas y los representantes del sector su talento, su creatividad, su historia, y con que se haga una y que se pueda mostrar a nivel internacional, con eso se puede hacer la otra y la otra y la otra, haciéndolo bien y desarrollando precisamente metodologías de trabajo medibles, indicadores que realmente digan al gobierno, mire, usted me dio 100 pesos y con esos 100 pesos hice esto, esto y esto. Ah, bueno, y le generé este impacto. Hice una presentación en la plaza de Envigado donde todos los envigadeños se reconocieron, se reían y eso es un indicador interesante para el gobierno local. Es empezar a buscar esas metodologías que muchas veces no es la plata. Hollywood no funciona con plata. O sea, la plata la ponemos nosotros cuando vamos a la taquilla y pagamos. Ellos, entre ellos, son, digamos, alianzas estratégicas. Universal le presta el guionista, Fox le da el actor y DreamWorks le da precisamente la parte de animación, y todo eso es una suma de fuerzas, una suma de capacidad instalada, y lo que hacen ellos precisamente con esa suma de capacidad instalada hacer una película de 300, 200 millones de dólares, y somos nosotros los que pagamos. Ellos no sacan un peso precisamente de su bolsillo, ¿sí? Entonces son metodologías que precisamente tenemos que reconocer en nuestra localidad, en nuestro barrio, en nuestro municipio, en nuestra región, en nuestro país. Algo así. Bueno, y otro comentario que no debería ser del moderador. En noviembre en Medellín sucede Circular, que es el mercado cultural iberoamericano más importante de la música. Vienen compradores de unos 180 compradores de unos 30 o 40 países. Viene el director de WOMEX, que es el director más importante de mercados culturales. Ese es para música, esencialmente, aunque esté en un capítulo de cine o de audiovisual. Pues el BAM a nivel de Bogotá, en este momento es la feria de contenidos audiovisuales más grande de Colombia, y con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Cultura y de las TIC ya abrieron que no solo fuera en Bogotá, sino que se abriera a otras ciudades colombianas, pero debemos de tener uno en Antioquia, en Medellín, por ejemplo. Sí, no, y además es prepararse, me parece que es muy, muy importante eso. Es uno cuando llega, uno tiene la oportunidad de llegar al Circular aquí en Medellín, pero si uno no tiene una extraordinaria oferta, una extraordinaria carpeta en la que pueda mostrar un proyecto de talla mundial, de clase mundial,
no hace nada. Eso es, ¿cierto? Y aquí está el talento, que es algo que no nos inquieta. Tenemos otra pregunta aquí. Aló, buenas tardes, buenos días. Yo más que hacer una pregunta en este momento, yo me quiero presentar, qué pena aquí, no es una cuña. Yo soy Claudia Guzmán, yo soy la representante de la mesa audiovisual. Yo soy una de las organizadoras e incluso mi interés de participar en la mesa es por esto, por la necesidad que tenemos de organizar no solamente como sector, sino también con toda la dinámica de todas las áreas. Entonces, como yo conozco este proceso, yo he trabajado, pues estoy como aislada, pero he trabajado mucho en el sector audiovisual. Mi propuesta es que nos unamos, incluso hace poco hubo algo que organizó la Zona 9, que es con Luis Ospina, que él ha sido presidente y que también participó todo en el plan decenal de cultura. Entonces, es que nos organicemos y nos enfoquemos hacia allá, que todos apuntemos al mismo lado. Y en la inquietud que estábamos hablando hace poco es la necesidad de fortalecernos como clúster, que nos unamos y que marquemos toda esa cadena y empecemos a lanzar y a trabajar todos en lo mismo. Eso no es un trabajo de egos, un trabajo individual, es un trabajo conjunto y de todos, porque entre más nos unamos y más trabajemos, se van a ver los resultados. Entonces acá es también, ¿qué implica, Nilson, que nos contesta también un poquito la asociatividad? Porque es que nosotros queremos que todo nos llegue y es el trabajo. Para ser sostenibles o autosostenibles también tenemos que dar como unas pautas impresas. Ustedes explicarles también un poquito qué implica eso. Entonces aquí quiero que sepan también que todas estas memorias se van a mandar vía email para que todos dejen el correo, y ahí también les voy a mandar el dato mío para todas las personas que nos queramos unir justo con el Consejo de Cultura, que vamos a tener una casa para que empecemos a dinamizarnos y a trabajar y a unirnos y como a desarrollar una agenda real donde nos enfoquemos como a este objetivo. Gracias. Sí, pues digamos que, mire que sí está. O sea, ya ustedes son muy afortunados porque ya no tienen que tocar tantas puertas, ya hay una representatividad donde hay que, digamos, en este momento que es el escenario, llegar ya con propuestas claras y generar agendas, que es muy importante. Cuando nosotros iniciamos precisamente este proceso asociativo, nos encontramos con varias cosas y nos seguimos encontrando con muchas cosas, como es el ego precisamente del artista, o sea, del productor, del realizador, del guionista. Yo no entrego mi obra porque es que mi obra es lo máximo, pero entonces un guionista, si no la gestiona, entonces la mete abajo de la cama y ahí le queda, se le vuelven amarillas las hojas y nunca puede producir su obra. Nosotros tenemos que aprender a soltar también un poco y a saber de eso que suelto, ¿qué recojo? O sea, yo no puedo quedarme con el 100%. Claro, yo no tengo que quedarme con el 100% de la obra porque si no, entonces es una obra muy bonita que se la cuento a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos, pero nunca la voy a ver real en una pantalla. Yo sé que es difícil porque todos pasamos por esa parte, pero si queremos realmente crear una industria hay que aprender a soltarnos, pero con una propiedad intelectual clara, honesta, transparente, o sea, con cosas firmadas muy claras. A eso hay mucho. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, hace esos talleres de propiedad intelectual gratuitas y se piden desde inicialmente un consejo municipal. Ministerio de Comercio viene precisamente el representante de emprendimiento y les dicen a ustedes qué convocatoria es gratuito, si se pide precisamente desde una población, desde una comunidad que quiere hacer las cosas. Nosotros no le tenemos que pagar a nadie de Bogotá para que venga. Nosotros invitamos al Ministerio de las TIC, le mandamos una carta formal y le decimos, queremos que usted nos cuente precisamente qué tenemos que hacer para poder acceder a los recursos de Vive Digital, porque ahorita el Ministerio de las TIC está, digamos, pensando en que se conecte Colombia, pero eso necesita contenidos audiovisuales para enseñar a los colombianos cómo se saca una cédula de ciudadanía, cómo se saca un pase, o sea, como con cosas así, necesita algo audiovisual porque nosotros poco leemos. Entonces, es una asociatividad, digamos, del gobierno, de las empresas, de las universidades. Es una asociatividad de todas las empresas de la cadena de valor de la industria. Es una asociatividad de todos los artistas del sector. ¿Sí? Y es una asociatividad de los otros sectores sumando fuerzas, porque si se va a hacer una película, una serie de televisión, necesitamos alimentación, o sea, sector gastronómico, necesitamos hotel, necesitamos música, necesitamos actores, artes escénicas, necesitamos precisamente energía, necesitamos confección y moda. Entonces empezamos a generar encadenamientos productivos con otros sectores de la ciudad.
Entonces digamos que talento, claro, pero entonces necesitamos generar una fórmula, y la fórmula es la confianza. Si no hay confianza, no hay nada. Y hay momentos en el que nos toca